Listo. Bueno, como comentábamos al inicio, vamos a hablar ahora de la sesión. En esta sesión, perdón, vamos a hablar del tema del matrimonio. Hay un tema un poquito largo, saben que hay que verlo un poquito resumido y entendible. Vamos a aprovechar lo que viene siendo esta hora de sesión. Cualquier duda, ya saben, ahí pueden abrir su micrófono. Yo no me doy cuenta si levantan la mano o no, solamente abran su micrófono y ahí me apoyan con su pregunta, con su duda. ¿Sale? Vamos a iniciar. Como lo comentaba aquí el compañero al principio, pues vamos a ver el primer punto de esponsales. Vamos a ver el segundo punto que nos va a hablar un poco de la evolución y cómo ha ido cambiando el concepto hasta llegar al concepto actual del matrimonio. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica del matrimonio, cuáles van a ser también los elementos esenciales de validez para ese matrimonio, cuáles van a ser los impedimentos para contraer el matrimonio, cómo se le va a dar nulidad al matrimonio, cuáles son los efectos que va a causar el matrimonio al momento que contrae matrimonio, cuáles van a ser esos efectos que van a surgir. Y al final, para que no se vea tan cansado, tan aburrida la sesión, vamos a hablar del concubinato y les voy a compartir ahí un pequeño video que encontramos en la red. ¿Sale? Y el primer puntito de esponsales, aquí todavía nuestro Código Civil, el Código Civil del Estado de Nuevo León, sí viene manejando todavía ese concepto de esponsales. Ya es un punto que ya realmente no se ve desde hace muchos años, pero nuestro Código Civil pues aún lo tiene ahí todavía en sus artículos. Aquí nos menciona que para esponsales es el compromiso de tomarse por marido y mujer. Ya les comentaba que la definición en el Código Civil la menciona en el artículo 139, que la define que a los esponsales como promesa de matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último. Por consiguiente, los esponsales pueden hacerse por simple convención y no requieren las formas solemnes de un contrato verbal. Entonces aquí, como el compañero nos apoyaba con su comentario, pues nos decía que ya no tenemos esa figura, ya no es común, ya hace años que esa figura de esponsales se ha perdido. Aún así que les comento que sigue apareciendo en nuestro Código Civil, pues ya no es muy común. Y ahorita yo lo que les pudiera comentar es que a lo mejor esa forma que nosotros pudiéramos darle ahorita en la actualidad a los esponsales es como cuando la pareja, o ya sea en este caso el novio, va y pide matrimonio a la mujer, va y pide matrimonio a su novia, ¿no? Que le entrega el anillo, que decir, oye, ¿sabes qué? Te vengo a pedir matrimonio, quiero pedir tu mano. Que hacen a veces esos eventos en familia, que, oye, ¿sabes qué? Voy a decirle a mis papás que me acompañen a casa de tus papás, o que me acompañen allá con tus papás para pedir tu mano. ¿Por qué? Porque quiero que te cases conmigo, ¿no? Ahorita es como pudiéramos verlo en la actualidad. En mi opinión, también ya no conozco o ya no he tenido alguien tan cercano que se aplique esa parte de voy a pedirle tu mano a tus papás. Yo creo que a veces ya nada más ahorita vemos que solamente le entregan y donde pide matrimonio y de ahí pues ya, o sea, ya no sigue otra parte de voy a pedir tu mano, ¿no? Pero aquí con esto lo que les diría es cómo sería en la actualidad esa parte que se mencionaba antes de los esponsales, que sí lo veían ahí como que trataban de hacer como un contrato, llevar a hacerlo por escrito, donde solicitaban, donde pedían contraer matrimonio y la otra parte aceptaba esa parte de, oye, sí me quiero casar contigo, sí quiero contraer matrimonio contigo, así es como lo hacían ya anteriormente. ¿Vale? Esta es la definición que podemos manejar de los esponsales. Otro artículo que nos menciona también nuestro Código Civil, que viene siendo el 104, menciona que aquí solo pueden celebrar que han cumplido 18 años de los representantes legales. Aquí en este caso sabemos muy bien que a veces hay menores de edad que ya quieren contraer matrimonio, que ya quieren llevar esa vida juntos y por ser menores de edad no pueden hacerlo así simplemente de llegar y decir ya nos vamos a casar, tenemos 16, 17 años los dos,
y no nos importa, queremos casarnos. Ahí los responsables, los representantes legales, los papás, los tutores, tienen que estar de acuerdo y otorgar su consentimiento para que estos menores puedan contraer matrimonio. A veces aquí también pasa que suceden menores de edad, 16, 17 años, pues que a lo mejor la pareja sale embarazada, y las familias pues deciden, de ellos le entregan el consentimiento para que puedan casarse, ¿no? Hay veces que así lo requieren, decir, oye, salió embarazada, pues nosotros necesitamos que se casen para que se hagan responsables, y ya las familias están de acuerdo y les otorgan su consentimiento para que pueda llegar a suceder ese matrimonio. ¿Okay? Me pensar, creo que había alguien que quería entrar, ¿no? ¿Se permite? Aprovechando aquí algún comentario sobre esto que vimos un poquito de Esponsales. Sí, profe, Adelante. hay una cuestión que estuve viendo ahí, donde cuando todavía estaba vigente o cuando todavía se usaba lo de los esponsales, que si uno de los comprometidos se desdecía o se hacía para atrás, tenía que indemnizar a la otra persona si había hecho gastos de matrimonio, o si había hecho gastos para el mismo, o también como una reparación moral. Exactamente. Estaba viendo que, y aparte algo que me pareció muy drástico, pero bueno, era en la Edad Media, en la Edad Medieval, de que los esponsales en aquella época se hacían sin el consentimiento de la novia. O sea, sí. entre Ahorita novios. vamos a llegar un puntito de antes de cómo, en una parte de cómo va evolucionando el matrimonio. Sí, a veces lo hacían sin el consentimiento de la mujer. Llegaban y decían, oye, ¿sabes qué? Llegaban con el papá, oye, me quiero casar con tu hija, me interesa casarme, quiero que sea mi esposa. Y a lo mejor, como decían, oye, te entrego estas 2, 3 tierras y tu hija ya va a ser mi mujer, ya va a ser mi esposa y vámonos, ¿no? Y ese era ahí donde no otorgaba su consentimiento la otra parte, ¿no? No aceptaba esa parte de decir, oye, me voy a casar contigo, ¿no? Sí, de hecho era lo que utilizaban mucho en los 1800 y 1900, principios de 1900, los terratenientes. O sea, se casaban personas ya de 40, 50 años con niñas, prácticamente. Sí, Y sí, sí, eso es lo que se veía antes. qué bueno que se quitó eso, la realidad, porque es una injusticia prácticamente. Sí, pues Yo digo, tengo, ahí estás obligando. Adelante, sí, perdón. yo tengo una duda sobre eso. Ajá. Bueno, aún se ve ese tema que mencionan de que llega un hombre y pacta a su mujer, pacta a su prima, a su sobrina, a sus hijos. Eh, Atenta contra la ley de usos y costumbres, porque digo, todavía se ve en algunos pueblos de, no sé, sobre todo del sur de México, a lo mejor aquí en el norte ya no se ve tanto, pero todavía existe. Sí, es correcto. Ahí entraría la parte donde dice que los elementos esenciales tienen que ser ahí de validez, pues donde no exista un vicio, ¿no? En este caso, que no esté obligada una de las partes, ¿no? Ahí, pues obviamente siendo obligada, pero si la persona no demuestra eso o no comparte el que está siendo obligada, pues, ¿cómo le puedes apoyar ahí, no? Para decir, oye, ¿sabes qué? Este matrimonio va a ser nulo o este matrimonio no se va a llevar a cabo porque está viendo un vicio que viene siendo el error o lo están obligando a una de las partes para casarse, entonces La el ausencia, matrimonio no puede llevarse a cabo. la ausencia de la voluntad. Exactamente, la ausencia de la voluntad. Entonces ahí decir, mientras no la demuestre o mientras una de las partes no, por decirlo así, no levante la mano y diga, ¿sabe qué? Yo estoy siendo obligado a casarme, pues el matrimonio o el evento va a seguir, ¿no? Pero ahí es lo que puede pasar, entiendo, sí, a veces en otros lados, al sur del país todavía se sigue llevando a cabo esa situación de que venden a las personas o entregan a la hija, a la mujer, para que se queden con tierras o por algún negocio o algo, todavía se sigue llevando a cabo, pero pues mientras no se demuestre esa ausencia de la voluntad, yo que sí, exactamente, que no se demuestre que está siendo obligada, pues ¿cómo puedes decir, oye, no se puede proceder con esto?
También con los fifís, licenciado, porque las grandes empresas se unen desde que los niños son chiquititos, se prometen el matrimonio Ya entre los los papás. pactan, ya Sí, quedan pactados de decir, oye, hay que seguir con el negocio, y sí, así es, o sea, los pactan. Simplemente decir, oye, pues, que se casen y vamos a ver, ¿no? Ahí no interesa la voluntad de ninguno de los dos contrayentes, ahí lo que manda es en el negocio y los jerarcas del negocio. Exactamente, así es, sí. Digo, como dijeron, pareciera novela, pero sí, todavía se sigue llevando a cabo. Correcto. ¿Algún otro comentario, compañeros? Vamos a seguirle. A ver, no sé si alguien ahí levantó la mano, creo que escuché. Sí. Compañera Nayeli, adelante. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Bueno, regresando, digo, retomando este punto de los esponsales, dice que ya es una figura que no se acostumbra, pero sigue estando en el Código Civil. O sea, sí se puede, digamos, todavía usar. Pues el Código Civil solamente tiene ahí su definición. No nos habla tanto en sí de que, oye, tú ya tienes la figura de esponsal, digo, ya no es tan común. Digo, tendríamos que buscarle muy bien para decir, oye, voy a utilizar esta parte para ya definirte como esponsal. Sí, digo, pero realmente nuestro código solamente lo que maneja es esa definición. ¿Quiénes son los esponsales? Pues las personas que van a contraer matrimonio. Solamente es lo que maneja nuestro código. Ok. Muy bien, gracias. De nada, compañera. Vamos a hablar también, segundo puntito, es evolución y concepto actual del matrimonio. Aquí nos menciona, dice matrimonio, dice que se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo el derecho de familia. Si recuerdan ahí en las sesiones anteriores, en el derecho de personas, que ya empezábamos a hablar un poquito empezaba a salir la figura del matrimonio, también en el parentesco y alimentos, que también lo mencionamos un poco más ya el matrimonio, pues decíamos que para el derecho el matrimonio era una base fundamental, que mencionaba que para el gobierno, para el Estado, para nuestras leyes era muy importante que las personas estuvieran en matrimonio, que contrajeran matrimonio, y así empezaban a formar sus familias. Y para la ley, para el Estado, decía que era muy importante que existiera esa figura de la familia, ¿no? Porque para ellos todo va a funcionar para la sociedad. Los matrimonios que se estén llevando muy bien en familia, nuestra sociedad va a funcionar correctamente, ¿no? Esa es la idea que tiene nuestro gobierno, que tienen las leyes, que tiene nuestra ley, de decir, mientras las personas estén en familia, todo esto va a funcionar correctamente ante sociedad. Por eso los menciona que viene siendo como esa base fundamental de todo el derecho de familia. Un buen matrimonio va a ser una muy buena base para formar una familia, ¿no? Y nos menciona aquí que para el derecho mexicano se ha modificado radicalmente este punto de vista, por lo que haremos referencia a la posición tradicional que formula Ruggiero, ese Ruggiero Romano, ahí es un estudioso, ¿no? Muy estudioso del derecho, ya hace algunos años, y él nos mencionaba aquí en el libro, en nuestro texto, nos mencionaba ahí unos siguientes puntos. Vamos a darle lectura, que nos dice que el matrimonio es una institución fundamental del derecho familiar, porque el concepto de familia reposa en el de matrimonio como supuesto y base necesarios. De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay matrimonio, solo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión, y aún así son estos de una orden inferior o meramente asimilados a los que el matrimonio genera. La unión del hombre y de la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada a concubinato cuando no le estima delito de adulterio o incesto. Entonces, aquí en aquellos tiempos, aquí nos menciona que era muy visto que las personas no estuvieran en el matrimonio. Empezaban ya a manejar ese concepto del concubinato, pero aunque estuvieran en concubinato, para ellos era algo mal visto, no era una buena figura. Es decir, está el hombre y la mujer, están juntos, están viviendo como si fueran esposos, pero no están unidos en matrimonio.
les dieron la figura del concubinato, pero para aquellos años no era muy bien visto esa forma de vivir. Entonces dice que el hijo nacido de unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es patria potestad. Fuera de matrimonio no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión hereditaria, salvo entre padre e hijo. Entonces ahí también ellos veían muy mal los hijos que eran fuera de matrimonio, como lo menciona aquí. Oye, no va a heredar, no es legítimo, lo tuviste fuera de matrimonio, entonces ahí es como que va a salir perdiendo, ¿no? Porque ese hijo no es reconocido para nosotros, entonces de lo que salga, de lo que surja de nuestro matrimonio, no va a tener, no va a tener derecho alguno. Nos menciona también aquí que la creación del vínculo parental en la adopción no es más que una imitación de la filiación legítima. Esta importancia y preeminencia de la institución que hace del matrimonio el eje de todo el sistema jurídico familiar se revela en todo el derecho de familia y repercute aún más allá del ámbito de este. Entonces aquí nos vuelve a mencionar el matrimonio es el eje de todo el sistema jurídico matrimonial. Ellos tenían esa base, esa idea y hasta la fecha todavía lo siguen teniendo, pero solamente ha ido, como lo dice aquí, ha ido evolucionando porque ahora, no como antes, el concubinato no está mal visto, ya se le dio esa figura, ya se ve bien, aún así todavía ayuda más, porque aunque no estés en matrimonio, ya estando en concubinato, vas a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, como si hubiera sido en matrimonio. Por eso ya también dices, bueno, ya no hay ningún problema en que se esté viviendo en concubinato. ¿Ven? Nos menciona aquí que en el derecho mexicano, a partir de la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 1917, se sustenta el criterio perfectamente humano de que la familia está fundada en el parentesco por consanguinidad y especialmente en las relaciones que origina la afiliación, tanto legítima como natural. Por lo tanto, el matrimonio deja de ser el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad, ya que tanto los hijos naturales como los legítimos resultan equiparados a efecto de reconocerles en el código vigente los mismos derechos y someterlos a la potestad de sus progenitores. Entonces aquí ya nos empieza a decir, ya no hay ningún problema, ya cuando se tengan hijos fuera del matrimonio, no va a pasar nada. No va a pasar nada, digo, en repercusión de esos hijos fuera de matrimonio, van a tener los mismos derechos, van a tener también las mismas obligaciones sobre esos hijos y ya se les empieza a reconocer en esta figura. Compañero Ego, adelante. Sí, licenciado, estoy escuchando, leí hace rato eso de que fue en 1917, Ajá. pero ahí yo me acuerdo, porque he visto la historia y he visto películas, etcétera, en donde los hacendados tenían de concubinas a todas sus trabajadoras. El primer hijo de las trabajadoras eran hijos del patrón, y a pesar de 1917, los hijos nacidos de ahí no heredaban, no tenían derechos, no tenían nada, y ya estaba vigente la ley. Y la ignorancia de la gente es la que propiciaba esas injusticias. Exactamente. Se ha vivido en una doble moral toda la vida, esa es la realidad, se ha vivido en una doble moral porque todos tenían concubinas y en la iglesia decían que eso estaba mal, pero pues saliendo de la iglesia se iban a otro lado y daban con los lelachas, esa es la realidad. Se les olvidaba, exactamente. Y tenían hijos por donde quiera, esa es la realidad. O sea, sí, y como lo mencionas, la ignorancia pues no los dejaba exigir ese derecho que tenían con esos hijos, ¿no? Decir, oye, pues, es hijo tuyo y mío, y tú eres dueño de una hacienda, a él también le va a tocar algún porcentaje, le va a tocar algún derecho, pero pues la ignorancia no los dejaba más allá, y aparte también de la ignorancia, pues que en aquellos tiempos simplemente nada más asustarlos con que, oye, te vas a ir de aquí, te voy a correr, dónde vas a trabajar, cómo vas a mantener a tu hijo. Entonces eso también era la ignorancia, junto con el cómo asustaban a las personas, en este caso a las mujeres, es decir,
pues te voy a correr, te vas y a ver cómo vives, ¿no? Yo aquí mínimo te doy un poquito y estás bien tu hijo y tú aquí viviendo, pero dándome servicio. Sí, eso también está fundamentado mucho en el machismo, porque es algo que es un cáncer, el machismo, y nos ha perjudicado enormemente en las relaciones personales. De hecho, no me da vergüenza a mí confesarlo ni decir que yo tengo como 10 medios hermanos. Uh-huh. Lo bueno es que mi papá no es millonario, entonces ahí no va a haber problema. Pero, pero la realidad es que sí, tengo como 10 medios hermanos, por eso lo veo muy cercano al problema y no lo veo como un problema, sino lo veo simplemente como algo normal que pasó. O sea, de hecho en Reynosa todos los petroleros estaban igual, entonces no ha cambiado la forma de pensar desde 1917 en ese tema. Exacto, digo, ahí, como mencionas, tiene mucho que ver, digo, las personas que a veces cambian de residencia por trabajo y empiezan a dejar familias en diferentes estados, ¿no? Entonces ya cuando algo sucede empiezan a aparecer todos y vamos a mencionarlo así, ahí donde ya empieza el problema, ¿no? Pero pues mientras no pasa nada, mientras ahorita no nadie se enteró, no hay ninguna situación que vaya ahí a darse cuenta a alguien más, pues así sucede, ¿no? No hay crimen perfecto, dicen por ahí. Ajá, exactamente. Compañera Okay. Luz Miriam, por favor, adelante con su comentario. Maestro, yo creo que también eran otros tiempos en los que a la mujer se le enseñaba, porque esto venía de nuestra cultura o nuestra enseñanza en nuestro seno, de nuestro hogar, que la mujer tenía que callar. Entonces, y te decía, es tu hijo, a ver cómo le haces. O sea, eso nosotros no lo creíamos porque, así digo, yo tengo 52 años y todavía me tocó esa etapa en la que tenías que quedarte callada y tenías que aceptar lo que él te dijera porque tú no trabajabas, porque tú no eras nadie, porque tú no tenías ingresos y tú lo que eras por el esposo. Digo, me tocó vivirle la etapa del divorcio de mis papás, a pesar de que era muy... Mi mamá venía de esa escuela, de que ella tenía que quedarse callada, le hicieran lo que le hicieran, la golpearan, no le dieran ni nada. Mi mamá todavía le preguntaba si le decías, porque yo me acuerdo, oye Amalia, no, con todos los ojos morados. Entonces, yo creo que ahí viene mucho de cómo como mujeres se nos enseñó y cómo me tocó vivir la transición en decir, no, ya no me voy a callar porque ya no puede seguir siendo lo mismo. Es correcto, digo, todavía a estas fechas sigue habiendo situaciones así. Es bueno que ya es muy poco, excelente sería que ya no existieran situaciones de esas, pero bueno, creo que como dice, ha ido evolucionando y hay que ir cambiando también esa parte, ¿no? De que ya, o sea, no quedarse callada, exigir sus derechos y que no exista ese falta de conocimiento de que puedes exigir, ¿no? Puedes exigir tus derechos sin importar la situación que se presente, ¿no? Así es. Muy bien. Compañera Flérida, adelante, compañerita. Gracias por el comentario. En el tema de los hijos, también se daba mucho que era de que tú eres mi empleado y si dices algo, ese hijo es mío y te lo voy a quitar. Y como es mío, yo tengo una esposa, se lo doy a mi esposa. Porque, o sea, ya va a ser mío y de mi esposa, ya no va a ser tuyo. Entonces había también como que mucho el miedo de que me lo van a quitar. Mejor me callo y me lo quedo y pues que sigan las cosas igual. Pero personalmente tengo una niña y vivo en concubinato y me tocó que, por ejemplo, cuando la registramos, igual nos pidieron un montón de papelería, firmar los dos, testigos y cuánto, y familiares que sí están casados, o sea, fue como que, vengo a registrar a mi hijo, aquí están los papeles, y aquí está el acta, y a lo mejor las cosas son un poquito más ágiles que a nosotros que nos ha tocado hacer mucha más papelería, pero o sea, ahora ya se
se protege tanto al hombre, a la mujer, a los menores, ya es más equitativa la cosa, ya no es tan de miedos y tampoco ya no hay tanta ignorancia en el tema. Sí, pues también que ya hay muchos medios de comunicación en el que tenemos el celular a la mano y podemos una googleada a ver qué es lo que dice en internet y ya nos salimos de dudas, ¿no? O a lo mejor no salimos de dudas, pero al menos encontramos a alguien que nos oriente. Sí, ya no va uno tan perdido como antes, ¿no? De llegar a ver qué sucedía, mínimo ya vas con una idea un poquito más clara de qué es lo que puedes pedir, exigir, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Permítame, ok. El punto de evolución sufrida en el concepto de matrimonio, aquí vamos a hablar de las etapas de cómo ha ido evolucionando el matrimonio. Vamos a hablar de cada uno y vamos a definir un poquito cada uno de ellos, de promiscuidad primitiva, lo que era el matrimonio por grupos, matrimonio por rapto, matrimonio por compra y vamos a hablar del matrimonio consensual. ¿Qué nos menciona el primero? Que era promiscuidad primitiva. Nos dice aquí que en las comunidades primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió determinar la paternidad. Por lo tanto, la organización social de la familia se reguló siempre en relación con la madre, de ahí el matriarcado. Entonces aquí en la promiscuidad primitiva, pues aquí el detalle era que pues la madre no sabía, no tenía el conocimiento de quién era el padre de ese hijo que tenía o de esos 2, 3 hijos que tenía, porque pues no sabían. Digo, era con uno, era con otro y con otro, y tengo 3, 4 hijos, a lo mejor en su momento estuve con aquel persona, estuve después con aquella y estuve con aquella y con aquella, y realmente pues no sé quién es el hijo de cada uno, no sé quién es el papá de cada uno de mis hijos. Entonces, pues ahí lo que decía ella, pues bueno, yo voy a ser la que va a llevar a cabo todo y le surge la figura del matriarcado. En la actualidad podemos decir que sí, a veces todavía se tiene esa figura del matriarcado, ya en matrimonios que conocemos muy comunes de ahorita, que no hay ningún problema, pero a veces el matriarcado surge o se presenta cuando la mamá, la esposa en la familia, pues a veces es la que toma casi todas las decisiones, ¿no? De que a veces decir, oye, a fin de año siempre vamos a llevar a cabo un viaje en familia y yo voy a decidir cuál va a ser el lugar. Yo voy a decidir los domingos, vamos a salir en familia y yo voy a ser la que decida a dónde vamos a ir a comer. O ya van a saber que los domingos en la mañana vamos todos en familia a misa o vamos a tal lugar, pero quien está decidiendo todo eso es la mamá. Si tienen 2, 3 hijos y a lo mejor ya uno de los hijos ya es el mayor, ella va a decidir a qué edad o qué carro le va a dar primero, si va a ser un carro nuevo, si le va a buscar un carro usado para que empiece a aprender a manejar o algo. Así es como todavía en la actualidad se empieza a ver esa parte del matriarcado. No como lo mencionaba aquí en la promiscuidad primitiva, pero ahorita todavía sí vemos en esos ejemplos que le doy, decir, la mamá decide ciertas cosas de la casa, cuando a veces uno diría, oye, el papá es el que tiene que decidir, y no es así. Lo que decide la mayoría o las cosas de mayor peso o más importante en la casa viene siendo la mamá, la esposa, y ahí se da la figura del matriarcado. En el siguiente punto que nos menciona matrimonio por grupos, nos dice que se presenta ya como una forma de promiscuidad relativa, pues por la creencia mítica derivada del totemismo, los miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí y no podrían contraer matrimonio con las mujeres de la propia tribu, de ahí la necesidad de buscar la unión sexual con las mujeres de una tribu diferente. Aquí, bueno, ya empezaban ahora sí a decir, oye, no podemos, somos del mismo grupo, no podemos estar unos con los otros, no podemos estar nosotros hombres con nuestras mujeres o con las mujeres de nuestro grupo. Aquí hay que buscar en otros lados. Entonces los hombres también buscaban en otro grupo, las mujeres salían a otro grupo a buscar esa pareja, con quién iban a tener esa unión sexual. Entonces poco a poco se fue perdiendo esa promiscuidad. Se daban cuenta que no era bien el que entre los mismos grupos se dieran esas uniones sexuales,
Y es por eso que empezaban a manejar los matrimonios por grupos, porque si tú eres de este grupo, no puedes tener una relación aquí, vas y buscas en otro grupo y sin ningún problema vas a poder contraer ese matrimonio o esa unión de pareja o unión sexual, ¿vale? El matrimonio por rapto nos dice que en una evolución posterior debida generalmente a la guerra y a las ideas de dominación que se presentan en las distintas colectividades humanas cuando alcanzan cierto desarrollo, aparece el matrimonio por rapto, en donde la mujer es considerada como botín de guerra. Entonces aquí nos lo dicen en las situaciones en aquellos tiempos cuando el mundo vivía en guerras, ¿cuál era? ¿Cómo que decían? El grupo que ganaba, el ejército que ganaba al otro, pues ellos decían, ¿sabes qué? Nosotros te ganamos, vemos que aquí tienes, son sus esposas, son sus mujeres, pues eso va a ser nuestro botín. Ese va a ser como nuestro premio por haber ganado la guerra, por haber ganado la pelea. Entonces se llevaban a las mujeres de los que habían perdido, se llevaban a las mujeres que estaban ahí y lo manejaban como matrimonio por rapto. Era aquí, como lo dicen, era su botín, era su premio por haber ganado esa guerra. En el matrimonio por compra, aquí nos menciona que se consolida ya definitivamente la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder. Aquí también podemos decir a veces que en los tiempos de la revolución, en la época de la revolución, pues los revolucionarios iban pasando por ciertos lugares, por ciertos pueblos, por ciertos estados, y veían a una mujer que les gustaba, que les llamaba la atención, y a lo mejor de ahí estaba el papá de esa mujer, de esa muchacha, de esa niña, y decidían pagar por ellas, y era la manera en que se las llevaban, las compraban, ¿no? Pero ahí ya se empezaba a ver que decía, oye, es el matrimonio con una sola mujer, ya no voy a tener 2, 3, 4, ya no va a ser como antes por grupos o por saber con quién me metía o no me metía. Aquí decían, yo la compro, ya va a ser mía y no va a ser de nadie más, va a ser mi mujer, y así es como llevaban esta parte del matrimonio por compra. Iban por las ciudades, ya se decidían por alguna mujer que les gustaba, se la compraban al papá, a la familia, y era la manera en que se llevaban a la mujer y empezaba allá a consolidarse lo que decían la monogamia. Y el matrimonio consensual se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie. Pues aquí ya lo que menciona ya es la voluntad, ya se tiene el consentimiento, de las dos partes. Existe la voluntad de querer llevar a cabo ese matrimonio, y este matrimonio consensual es el que conocemos, o que es el que se lleva a cabo ahorita en nuestra actualidad, que es el comúnmente. El matrimonio consensual, existe la voluntad, las dos partes quieren llevarlo a cabo y no hay ningún problema, y por eso se busca que sea un estado permanente de vida y de perpetuar la especie. ¿Aquí alguna duda, algún comentario con estos puntitos? Adelante, compañero, ¿quién levantó la mano? Compañero Ego, adelante. Viendo ese punto, licenciado, ya fue, tengo entendido, ahora que estoy leyendo, que ya fue reformado en el Código Civil Federal esa parte del matrimonio, en donde ya no viene eso de un hombre y una mujer, un varón y una mujer, sino que ya viene dos personas, la unión de dos personas. Exactamente. No menciona que sean del mismo sexo, pero sí te dice muy claramente, ya no menciona varón ni mujer. Y aparte de eso, quitaron la parte donde dice perpetuar la especie. También, o sea, ya no... Sí, pues al momento de que ya sea dos personas, sin mencionar este género, pues ya no puede seguir esa parte de perpetuar la especie, ¿no? Sí, no prohíbe
la adopción, etcétera, etcétera, pero ahí no lo señala, pero sí fue reformada, y creo que hace poquito fue Tamaulipas era el último lugar, el último estado que faltaba, y al aprobarse en Tamaulipas, pues ya prácticamente pasó a ser parte del Código Civil Federal, tengo entendido. Correcto. Sí, ya también al tener esa figura, ya pasa también al Código Civil Federal, ya viene siendo parte completa del código. Muy bien. Correcto, vamos a seguir. La naturaleza jurídica del matrimonio. Aquí nos menciona que el matrimonio crea un estado de vida que origina deberes, derechos y obligaciones. El matrimonio ha sido considerado desde diferentes puntos de vista. Aquí nos menciona que viene siendo como una institución, se ve como un acto jurídico condición, como un acto jurídico mixto, como un contrato ordinario, como un contrato de adhesión y también como un estado jurídico. Vamos a platicar cada uno de estos puntos. Aquí nos menciona que como institución, el matrimonio como institución, dice que en este sentido significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio. Sabemos muy bien que alguna institución está regida por normas, se tiene que llevar a cabo de que tiene que respetar esas normas, y al ver o tratar de darle al matrimonio esa figura también de institución, pues también se le da ese valor de decir, oye, también vas a estar regido por nuestras normas. Al contraer matrimonio, vas a tener derechos y vas a tener obligaciones y tienes que respetarlos. Va a haber ese conjunto de cual tienes que respetarlos como si fuera una institución. Como un acto jurídico condición, nos dice que se define como el acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un conjunto de individuos para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero estado por cuanto no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua. También nos habla de un acto jurídico mixto, que se distingue en el derecho a los actos jurídicos privados, los actos jurídicos públicos y los actos jurídicos mixtos. Los primeros se realizan por la intervención exclusiva de particulares, los segundos por la intervención de los órganos estatales y los terceros por la concurrencia tanto de particulares como de funcionarios públicos en el acto mismo, haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad. El matrimonio es un acto mixto. ¿Por qué se dice que el matrimonio es un acto jurídico mixto? Pues aquí nos dice, ¿por qué? Porque existen los particulares, en este caso los particulares viene siendo la pareja, el novio y la novia. ¿Quiénes son los órganos? Los órganos públicos, pues viene siendo el Estado, viene siendo nuestras leyes, viene siendo obviamente el juez de registro civil que tiene esa figura para poder dar esa validez a ese matrimonio. Por eso lo menciona que viene siendo como un acto jurídico mixto, porque existen los elementos privados, existen las personas privadas, el novio o la novia, y los públicos que viene siendo en este caso el Estado, representado por el juez de registro civil, el cual va a dar validez para que cuando contraigan ese matrimonio. En el contrato ordinario nos menciona que esta ha sido la tesis tradicional desde que se separó el matrimonio civil de religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la doctrina se ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual existen todos los elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. Especialmente se invoca como razón el hecho de que los contrayentes deban manifestar su consentimiento ante el oficial de registro civil. Entonces aquí recordemos que ya hace muchos años se separó esa parte de la ley, se separó de la religión, y aquí donde nos menciona que simplemente lo que requiere es que se tenga el consentimiento ante el oficial de registro civil, y para el Estado ya es válido ese matrimonio. Tocando un poquito el tema de la religión, de lo religioso que nos menciona aquí, pues también a veces en lo religioso, ante la figura, en este caso vamos a decir un sacerdote o un padre, pues él también hace la pregunta, que si las personas ahí no van obligadas a contraer matrimonio, ¿no? Les pregunta que si están de acuerdo en contraer matrimonio.
Entonces, por eso lo hacen un poquito mención en esta parte, que aunque ya se separaron, pues todavía está un poco igual o parecido a que cuando se contrae matrimonio que viene siendo civil, en este caso ante el Estado, y en el modo religioso, pues ante esa figura de la religión, pues todavía es un poco parecido, pero para el Estado lo legal, lo que le interesa es que venga siendo ante un oficial de registro civil, ¿vale? Como contrato de adhesión, nos dice como una modalidad de la tesis contractual, se ha sostenido que el matrimonio participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez que los consortes no son libres para estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que imperativamente determina la ley. Como estado jurídico, dice, desde este punto de vista, el matrimonio se presenta como una doble consecuencia de la institución matrimonial y del acto jurídico que celebran las partes en unión del oficial de registro civil, pues constituye a la vez una situación jurídica permanente que rige la vida de los consortes y un acto jurídico mixto desde el momento de su celebración. Y voy a buscar, se me pasó a buscar, pero para en la semana, ya sea mañana o pasado mañana, voy a agregarles un video que ya lo había yo tenido desde antes, pero se me perdió ahí la liga, donde una persona nos habla que a veces algunos creen que el matrimonio es un contrato y otros dicen, no, el matrimonio no es un contrato. Entonces ahí tienen ahí ese pequeño debate de ¿es contrato o no es contrato? Está muy, muy bueno ese video, se los voy a buscar y agregarlo ahí en el aula, ahí en la parte de recursos, para que también puedan apoyarse y entender un poquito más o tratar de ver de qué lado están ustedes, si es contrato o no es contrato, para tener también ahí un poquito más de información con eso. Nada más denme oportunidad de encontrarlo y se los voy a agregar ahí en esa parte. A ver, perdón, alguien levantó la mano, permítanme. Compañera Erika, adelante, perdón. Yo no veía ahí. Hola, maestro. De Sí, hecho, buenas sí, noches. lo que dice usted, yo recuerdo que cuando yo me iba a casar, todos Ajá. me decían que sí es un contrato. Yo la verdad nunca lo había escuchado hasta ese momento que me tocó, que me iba a casar y muchos me decían eso, me comentaban de que es un contrato solamente, cásense por bienes separados, pero no, yo me casé por bienes mancomunados. Dice, no, yo prefiero así. Tú tomaste la Sí, decisión. Así es. sí. Sí, digo, ahí es donde dicen, o sea, yo en mi opinión puedo decir, ok, es un contrato, ¿por qué? Porque estás teniendo una obligación y derechos con cierta persona, ¿no? Con cierta persona vas a tener esos derechos y obligaciones, como cuando hablábamos al inicio y estás firmando un contrato de un crédito donde tú vas a tener derecho de utilizar ese crédito, pero también vas a tener la obligación de pagar ese crédito que utilizaste, ¿no? Acá, pues con la pareja, tú estás firmando donde tú vas a decir, yo tengo la obligación de darte alimentos, de darte atención, de estar contigo, de procurarte, pero yo también tengo el derecho de poder exigirte, de pedirte que me procures, que me otorgues alimento, todo eso, ¿no? Pero digo, sí está muy interesante ese video, se los voy a compartir y pues vamos a ver ahora sí quién se queda con la idea que es contrato o no es contrato. ¿Sale? Perdón, alguien más levantó la mano. Compañero Ego, adelante. Yo también considero que es contrato, licenciado, porque aparte se puede disolver. Exactamente, sí. ¿Sabes qué? Ya no estamos bien, ya no quiero estar yo en pareja, vamos a terminar este matrimonio, se termina ese contrato, ¿no? Existe esa forma de cómo terminarlo, pues como los contratos, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero tus servicios o ya no te voy a dar yo de mis servicios, vamos a terminar este contrato que pactamos. Sí, de hecho en el libro maneja esa diferencia con el matrimonio religioso, porque supuestamente el matrimonio religioso es indisoluble. Pero yo he sabido de muchas personas que consiguen anular un matrimonio religioso.
Entonces, Sí, claro, o sea, también ya también se puede esa parte, digo, ya antes decía, ya te casaste por la iglesia, ya no puedes disolverlo, pero sí, yo también he conocido tres parejas, que también disolvieron ese contrato. No me metí tantos para saber exactamente cómo, solo sé que levantas una solicitud, también es algo que se te cobra, te dicen, bueno, ¿sabes qué? Pero tiene un costo de tanto, y ya después de cierto tiempo te van a decir, ¿sabes qué? Ten, aquí está. Ya también ante lo religioso, ya se disolvió tu contrato matrimonial. ¿tienen que firmarlo en el Vaticano? Sí, digo, no sé cuánto tiempo se lleve, solo sé que sí, existe esa parte de que lo mandan al Vaticano, eh, por decirlo, van a dar su resolución, y nada más llegan y te dicen, aquí está, ya está separado también religiosamente. Sí, una suma de euros y ya, Ajá. ya disuelves el vínculo que Todo, todo, supuestamente, todo cuesta, pero si definitivamente. quieres separarte por completo, pues inviértele. Así es. Si se De invirtió en la hecho, fiesta. de hecho Ajá. sé de una persona muy cercana a mí que hizo eso, hizo una carta como de por qué quería anularlo y sí Ujú. le cobraron, la verdad no sé cuánto, pero el proceso fue de 6 a 1 año, fue lo que me comentó. Sí. 6 meses a 1 año. Desconozco cuál sea la cantidad, pero sí, digo, ya también antes decían, no puedes, pero así como dicen, lleva tu solicitud y vamos a ver cuánto puede tardar. Pero sí, ya disuelven también el matrimonio religioso. ¿Sale? Bueno, vamos al siguiente puntito, que nos habla de elementos esenciales de validez del matrimonio. Aquí nos habla que de acuerdo a los artículos del Código Civil Federal, en 1975, 1978, 1812 a 1834, nos dice que siendo el matrimonio un acto jurídico, tiene los elementos esenciales de validez, que son la capacidad, la ausencia de vicios en la voluntad, que sea una licitud en el objeto, fin o condición del acto, y firma cuando la ley la requiera. En este caso, pues sabemos bien que en el juez de registro civil te solicita que firmes el acta de matrimonio, pues para que ya quede constituido el formato. Y aquí tenemos esta imagen que también ahí lo pudieron ver ustedes en su libro, que nos dice cuál es el cuadro de requisitos del matrimonio. En los de existencia, aquí, pues bueno, todavía en ese tiempo, cuando fue escrito el libro, nos decía que existiera la diferencia de sexo y unidad de personas. Sabemos ahorita que eso ya no es necesario. Ya ahorita lo comentaba también aquí nuestro compañero, que ya también ya hubo un cambio en nuestro Código Civil, donde ya no menciona que sea hombre y mujer, solamente menciona personas. Pero aquí lo agregué pues realmente para que vayan viendo, como vimos en el punto, cómo ha ido evolucionando, donde antes sí decía que se debe existir la diferencia, y ahorita ya no es necesaria esa diferencia. Ya puede ser personas del mismo género para contraer matrimonio. Con lo que sí seguimos es con que exista el consentimiento y la celebración en presencia del oficial de registro civil y de 2 testigos. Entonces eso ya, creo que los que hemos contraído matrimonio, pues lo tenemos muy claro que viene siendo frente de un oficial de registro civil y llevar sus 2 testigos. En los de validez nos habla también del consentimiento libre y espontáneo. No debe existirle el error, no debe existir la fuerza, no debe existir el rapto, como lo mencionaban antes, en el matrimonio por rapto no debe existir, no se debe llevar a la fuerza, no se debe forzar a nadie a que se contraiga matrimonio, a que se le fuerce a que exprese ese consentimiento, no debe existir eso. La capacidad de las partes, que dice que haya impedimentos dirimentes, absolutos o relativos, y las formalidades anteriores, coetáneas o posteriores, pues sabemos también que las formalidades sería lo mismo, que sea el oficial de registro civil que esté presente, para que no vaya a haber ningún problema. En los puntos que le mencionaba la capacidad de las partes, ahí en impedimentos dirimentes, ahí mencionamos que sería no casarse en familia, que no se exista eso del incesto, que no pueden casarse con hermanos, que no pueden casarse con parientes consanguíneos,
Es lo que puedo mencionar que sea uno de los impedimentos dirimentes para que exista la figura del elemento de validez en el matrimonio. Aquí nos habla también, vamos a mencionar unos impedimentos. Adelante, perdón, sí, adelante. En uno de los impedimentos de relación consanguínea, había leído que era por consanguínea en línea recta, o sea, padre-hijo, pero que tío sí se podía. Ahí sí, según yo entiendo, no se puede también, porque existe esa relación. Llegué hace tiempo a leer donde decía que aunque existiera ese consentimiento de decir, oye, yo a lo mejor con un tío, con un primo quisiera casarme y existe mi consentimiento, pero la ley todavía no lo acepta porque siguen teniendo ese parentesco. No viene siendo en línea recta, pero tengo yo entendido, si no lo voy a también, digo, hay que seguir informándonos y seguir estudiando, pero tampoco no es válido que sea con algún tío, con algún primo, un pariente cercano, ¿no? Digo que es lo más que pudiera presentarse. Aún así, aunque lleguen a presentar y a externar su consentimiento, no es válido que puedan contraer matrimonio. ¿Vale? Ok, sí, porque me parece que era en el tema anterior, venía ese apartado que decía que no se podía un matrimonio en una línea recta. De ascendencia y descendencia en línea recta. De hecho, mira, aquí ahorita en los puntos de aquí de impedimentos, aquí vamos a ver, ahí menciona, dice impedimentos para contraer matrimonio. Nos menciona aquí que el artículo 156 nos habla de los impedimentos para contraer matrimonio, previéndose en el artículo 235, fracción 2, que el matrimonio será nulo cuando se celebre concurriendo alguno de los citados impedimentos. Y nos menciona que el parentesco de consanguinidad legítimo natural sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en tercer grado y no hayan obtenido dispensa. O sea, aquí es lo que le mencionaba, obtener dispensa, aún así, aunque digan, estoy de acuerdo y doy mi consentimiento de casarme con un tío, casarme con un sobrino, no puede llevarse a cabo. Es uno de los puntos de aquí donde nos dice que nos habla de los impedimentos, nos menciona el parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna, el adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado, el atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre, la fuerza o miedo grave en caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada mientras ésta no sea restituida a un lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad. La impotencia incurable para la cópula y las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas o hereditarias, padecer alguno de los estados de incapacidad a la que se refiere la fracción 2 del artículo 450 y el matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer. Pues aquí sabemos ese matrimonio subsistente, decir, oye, yo estoy casado todavía con alguien más y ya vengo a casarme ahora con esta nueva persona, pues eso va a ser un impedimento. Mientras no esté divorciado de la primera pareja, no puede contraer un nuevo matrimonio, porque si no, va a ser una forma de impedimento para contraer ese matrimonio. Perdón, ¿alguna duda, algún comentario con estos puntos que vimos? Licenciado, estaba un punto sobre el matrimonio. ¿Existe todavía la forma de matrimonio por poder? Matrimonio por poder. A ver, ahí sí apóyame, compañero, más o menos ahí un poquito más. Es que hay veces que, por ejemplo, hay una persona que está bueno, ahorita ya como con la tecnología, yo creo que ya eso quedó obsoleto, pero era que se podían casar por carta. O sea, enviaban una carta el novio a la novia. Ajá. Y aquí en donde estaba la novia, cualquier persona hacía
la presencia física de la persona que se iba a casar para que diera el sí por la persona. Ok. Como un representante. Exactamente. Estaba bien esa modalidad que existió, o no sé si existe todavía, pero ahora a lo mejor ya con la tecnología podría ser por videollamada inclusive. Pues ahí no sé si esa sea aplicable a Lo ese voy a tipo. buscar, fíjate, yo no tenía conocimiento de esa figura. Lo voy a buscar también para informarme. No lo había yo escuchado, la verdad, pero como dices tú, digo, pues, si de alguna manera pudiera todavía aplicarse, pues sí, hay muchas más facilidades, ¿no? Que se me haría raro también ya decir, oye, nos vamos a casar a distancia, nos vamos a casar por videollamada, ya se me haría muy raro. A lo mejor yo en mi opinión diría, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor con alguien pensando en Estados Unidos, que siempre tiene a sus militares en guerra y los manda a países muy lejanos y decir, oye, pues yo me quiero casar, no estoy ahorita porque estoy en servicio militar acá en otro país y mi pareja está muy lejos, pero yo quisiera casarme con ella pensando en que la voy a dejar protegida por mi servicio y todo, pues vamos a hacerlo, ¿no? A mí se me ocurre que pudiera aplicarse de esa manera, ¿no? Y yo Sí, pensaría que sería para eso, ¿no? ahorita como están desarrolladas las redes, yo creo que sí debe de existir, porque prácticamente hay, no sé, cantidad de novios que son novios de internet y muchos se Ajá, casan, sí, muchos se sí, sí. casan. Podría ser factible que sea de esa forma. Exacto. Digo, aquí también tendría, bueno, yo creo que a lo mejor pudiera darse, sí, pero decir, bueno, y vas a investigar si no tiene matrimonio en otro lado, cómo vas a presentar esos documentos, te vas a casar, pero ¿con qué ley te vas a casar? Si estás en México, si la otra persona está en Suiza, si la otra persona está en Estados Unidos, ¿cómo te vas a casar, no? Digo, ahí cómo llevarías a cabo eso. Pero yo Sí, creo que si se le busca, de alguna manera se puede llegar al matrimonio. ahí viene el conflicto del espacio y el tiempo de las leyes. Ajá, oye, si no, pues vamos a casarnos en pleno vuelo, vamos aquí en el mar y en dónde estamos, de qué lado estamos, a quién pertenece esta parte. Entonces, pues ahí vamos a ver, como dicen, cuando un bebé nace en tierras internacionales, ¿qué se aplica? Y luego peor, si a lo mejor la mamá era mexicana, el papá era de otra nacionalidad y estás en tierras internacionales, ¿qué va a aplicar? ¿Qué nacionalidad va a tener? Pues va a tener las tres, va a tener dos, yo no solamente quiero que tenga una. Son cosas que todavía y en la ley, Y pues aparte está padre. la embarcación o el avión donde Exactamente, vaya. qué nacionalidad era el avión. Digo, son muchas cosas que muy bonito cuando se llegara a presentar, ¿no? Es decir, oye, tengo este conflicto, ¿qué solución vamos a tener? Nacionalidad capirotada. Exactamente, de todo un poco, a ver con quién, pensando en el fútbol, a ver con qué país va a querer jugar. Pero así va a ser. Sigamos para que ya nos andamos extendiendo un poco más ahí, disculpen. Vamos a hablar de la nulidad del matrimonio. Dice que existe nulidad absoluta y nulidad relativa. Se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible, inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier interesado. En cuanto a la nulidad relativa, se acepta que tiene como causa los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se le caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable y solo se concede la acción de la parte perjudicada. Son solo dos causas de nulidad absoluta, nos menciona aquí la bigamia y el incesto. La bigamia se caracteriza como una causa de nulidad absoluta de acuerdo al artículo 240 de nuestro Código Civil Federal. Sabemos que la bigamia es cuando se quiere contraer un segundo matrimonio y todavía no se ha dado por terminado el primero. El incesto nos dice que es el parentesco de consanguinidad, no dispensado, anula el matrimonio. Por lo tanto, cuando se trata de un parentesco que no admita dispensa, como es el de la línea recta y el de la colateral, hasta el segundo grado. Entonces aquí vamos al punto que existiendo esa figura del incesto, va a dar nulidad al matrimonio.
Y aquí vemos que en el artículo 235 son causas de nulidad de un matrimonio, el error acerca de la persona con quien se contrae cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con otra persona determinada, lo contrae con otra. Digo, aquí sí me vuela un poquito la idea de decir cómo pues, te vas a equivocar de con, me voy a casar con este, pero resulta que me terminé casando con otro. Pues digo, ahí es el error que menciona este artículo, ¿no? ¿Sí? Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos enumerados en el artículo 156 y que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100, 102 y 103. Hablar de efectos del matrimonio se determina desde 3 puntos de vista. Vamos a hablar entre los consortes, en relación con los hijos y en relación con los bienes. Nos habla aquí que entre consortes, derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la cohabitación, el derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente, el derecho a la fidelidad, con la obligación correlativa impuesta a cada uno de los esposos, el derecho y obligación de alimentos, con la facultad de exigir asistencia y ayuda mutua. Esos son los efectos que causa entre los consortes, en este caso entre los esposos. En relación con los hijos, dice que para atribuirle la calidad de hijos legítimos, para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente matrimonio de sus padres y para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. Aquí, cuando vamos a hablar de, viene siendo de filiación, vamos a ver esta parte, entender un poquito más sobre los hijos legítimos y los hijos naturales, que después vienen siendo ya, cambiaríamos a legítimos con el subsecuente matrimonio de sus padres. Es decir, tienen a los hijos antes de contraer matrimonio y saben ellos que no hay ningún problema. Después de unos meses, después de un tiempo, cuando ellos lo decidan, contraen matrimonio y esos hijos ya se vuelven una filiación natural legítima, ¿vale? Porque como nacieron antes de matrimonio, pues ya después se vuelven a ser naturales legítimos. En relación a los bienes, la ley designa 2 vías, bajo la separación de bienes y de sociedad conyugal. Bajo el esquema de separación de bienes es dividir entre los consortes las propiedades adquiridas antes y después del matrimonio. Por lo contrario, en el régimen de bienes mancomunados, los bienes adquiridos dentro del matrimonio son y serán de ambos consortes. ¿Alguna duda, compañeros, con esto? Quedando clarito. Perdón, a ver, alguien levantó mano. Adelante, compañera Flerida. Era para lo que decía el compañero que se podían casar por carta. Ajá. Tuve unos parientes que fueron todo el tiempo novios por carta. O sea, sí se daba ese noviazgo por carta. Se pactó la boda igual por carta. Fue de que, va a venir mi novio tal día y vamos a organizar la boda. Se hizo todo el papeleo, se juntaron de que te piden testigos y todo eso, padrinos y cuánto, porque en ese entonces todavía se usaba de que si se va a casar, se casa por la iglesia y por el civil. Y solo llegó el novio el día de la boda y fue todo. Pero se tiene que tener al novio presente porque como en todos los contratos hay que recabar firmas, huellas y todo eso. Por eso no se puede casar por de que yo soy su representante legal, no se puede casar así, y tampoco por videollamada porque tienen que llegar a firmar. Pero tal vez no sea algo que en un momento dado sí se pueda dar. Pero sí, ahorita no se puede hacer, o sea, casarse por carta, no se puede, pero sí se podía hacer eso, de que llegaba el noviazgo y se pactaba hasta el día de la boda y el novio llegaba, todo consensuado, la novia quería al novio, era un noviazgo, para ellos era un noviazgo normal, pero todo era por cartas. Sí, ellos se ponían de acuerdo de esa manera. Pero sí, yo creo que a lo mejor en un futuro sí se va a llevar a cabo. Digo, yo creo que a veces si ya estoy por firma o por toma de huella, sabemos que a veces ahorita ya hay dispositivos que te toman tu huella dactilar, pues van a decir, si con eso adelante ya queda registrada tu huella, y se puede registrar también tu firma electrónica, lo va a hacer. Digo, yo creo que como va la sociedad,
raro ni sorprendente que en un futuro digas, es que la novia está en México y el novio está en otro país muy lejano, pero ya pasado. De hecho, no descarte, licenciado, que sea un dispositivo igual que la fiel, porque la fiel es una firma autógrafa que está autorizada para cualquier trámite de Hacienda, inclusive ya para muchos trámites federales y estatales se está utilizando la fiel, se está ligando la fiel. Entonces, es correcto. Ese puede ser el dispositivo que en determinado momento venga a sustituir la firma autógrafa. Así es. Sí. Esa sería una de las maneras que pudiera darse esto, pero vamos a ver, como decía el puntito, pues vamos a ver cómo va a ir evolucionando el matrimonio ahora con todo esto. Vamos a ver qué tanto nos va a tocar ver en un futuro nosotros, a ver cómo va a evolucionar todo esto. Les comento, ¿cómo ven? ¿Tienen tiempo? Creo que el video son unos 5 minutitos, o les gustaría que se los deje en el aula para que los puedan ver ustedes más detenidamente. ¿Ustedes cómo ven? ¿De una vez, no? ¿De una vez? Bueno, dame chance nada más, vamos a terminar de compartir esta parte. Vamos a tener la presentación. De igual manera que yo como quiera, este video lo voy a subir al aula, ¿verdad? Yo creo que en el aula, licenciado, la gente está pidiendo que en el aula. La gente está pidiendo que en el aula, la mayoría. Bueno, como vean, digo, en el aula yo la puedo subir, como vean. No hay ningún problema, ¿sale? ¿Qué dice la mayoría? Sí, la mayoría está apoyando. No, puede ser en los dos, ¿no? Digo, es que la verdad en el aula luego tenemos muchas cosas y no las vemos. Bueno, no hay ningún problema. La voy a dejar corriendo aquí. Quien desee, igual, por el tiempo no hay ningún problema. Y si ya se puede retirar, no hay ningún problema. Adelante. En el aula voy a compartir como quiera el mismo video, igual que esta sesión. ¿Sale? Nomás denme chancita para que pueda compartirlo aquí. Vamos a ver. Por favor, ahí nada más, ya saben, échenme la mano para ver si ahí se ve. Digo, todavía no le doy play, pero a ver si ya lo pueden ver ustedes ahí la página de YouTube. Sí se ve. Ok, déjenme, vamos a correrlo y adelante. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema de derecho familiar. En este video te voy a explicar sobre el concubinato, su definición, así como los derechos y obligaciones que derivan de esta figura. Así que, comenzamos. Primero que nada, la definición. El concubinato es la unión de dos personas, semejante al matrimonio, pero sin celebrarlo y sin tener impedimentos para hacerlo, al que la ley le determina derechos y obligaciones. Ahora bien, los requisitos para que se otorgue esta figura son que ambos concubinos se encuentren libres de matrimonio, que solo exista un concubino, que cohabiten por un periodo de tiempo mínimo de 2 años. En algunas legislaciones se establece un plazo de 5 años, y el requisito anterior puede ser omitido cuando se procrean hijos. En relación a los derechos y obligaciones que nacen del concubinato, se tiene el derecho recíproco a los alimentos, los cuales pueden ser obtenidos hasta por un tiempo igual al que duró el concubinato cuando éste concluye. También se tienen derechos sucesorios entre los concubinos. Sin embargo, en la mayoría de los códigos civiles o familiares se establece que en caso de que subsista más de un concubino, ninguno heredará. Esto obviamente por cuanto a la sucesión legítima, ya que en caso de testamento obviamente se respetará la voluntad del testador. La presunción de paternidad. Entre cónyuges, cuando la mujer tiene hijos, se presume por ley que el bebé es del varón, y esta misma presunción en la mayoría de los códigos se prevé también para los concubinos. Adopción. En algunos códigos se prevé la posibilidad de una pareja que vive en concubinato para la adopción. Sin embargo, esto es algo que debe considerarse como excepción, ya que para la adopción suele considerarse preferentemente a las parejas casadas, aunque por jurisprudencia esta situación es irrelevante. Ahora bien,
La figura del concubinato también prevé derechos relacionados a la seguridad social. Tal es el caso que en la ley del ISSSTE, IMSS e incluso en la Ley Federal del Trabajo se prevén derechos para los concubinos tratándose de recepción de indemnizaciones, derechos como beneficiarios de servicios médicos e incluso pensiones por viudez. Ahora bien, un tema muy interesante respecto al concubinato, en el cual no existe un criterio uniforme que incluso la legislación nacional es diversa, es en relación a la existencia o no de un régimen patrimonial para el concubinato. El consenso general para esta figura es que no. En el concubinato no se rigen las reglas para el patrimonio. Sin embargo, existen legislaciones como la de Querétaro, en las cuales su Código Civil establece que existe un régimen patrimonial para el concubinato, el cual es el de bienes mancomunados, rigiéndose por las reglas de este. Ahora bien, en el Semanario Judicial de la Federación existen tesis aisladas, sin embargo, las mismas son discordantes en este tema, ya que Criterios Aislados para la Ciudad de México establece que no existe un derecho a los bienes del concubinato en términos de los regímenes patrimoniales del matrimonio, pero existe otra tesis, aislada también, muy interesante, que establece que los derechos patrimoniales del concubinato pueden liquidarse conforme a las reglas de las sociedades civiles, por lo que podemos decir que en un litigio podrías tener un 50% de probabilidades de solicitar los bienes habidos en el concubinato y que esta petición pueda ser favorable. Aquí la cuestión es no solicitarlo en términos de los regímenes patrimoniales del matrimonio, sino hacerlo conforme a las reglas de las sociedades civiles. Ahora, otro tema polémico respecto al concubinato es sobre si existe o no la necesidad de solicitar su disolución una vez terminada la relación, ya que también las tesis aisladas que existen no son concordantes. Por un lado tenemos unas tesis que hablan que no es necesaria la disolución o la determinación judicial de la terminación del concubinato, pero por otro lado también tenemos criterios que determinan la existencia de una acción personal para la terminación de esta figura. A título personal y como criterio propio, podría decirte que no, ya que al ser una unión de hecho, esta no requiere la declaración de una terminación que sea declarada judicialmente. Sin embargo, este criterio no implica que los derechos y obligaciones remanentes derivados del concubinato no puedan ser peleados, como es el caso de los bienes o los hijos que pudieron haberse engendrado, ya que estas son obligaciones que subsisten a la relación. Y bueno, por este video sería todo. Y listo. ¿Qué tal? ¿Les pareció? ¿Se entendió un poquito más el concubinato? Sí. Sí quedó un poquito claro, ¿verdad? Digo, ahí con la ayuda de ese video, pues entendimos un poco más el concepto de concubinato. También, ahí el video nos mencionaba que la figura del concubinato se empezaba a dar, o ya se le reconocía a partir de 2 años de estar viviendo así. Hay que investigar porque yo también leyendo vi que en el Estado de México, para ellos era solamente necesario tener la convivencia de 1 año, así como en pareja, para que ya se pudiera tener la forma de concubinato. Entonces hay que ver pues, diferentes leyes, los diferentes estados tienen ahí sus puntos de vista de saber en cuánto tiempo es requerido para ya poder tomar en cuenta esa relación como un concubinato. Aquí en Nuevo León, la verdad, de los últimos meses que yo he estado viendo y en pláticas, estábamos en que era 2 años de ya estar teniendo esa convivencia como si fuera en matrimonio, para que ya se le diera la figura de concubinato. Hay que ver que no se haya actualizado y hay que ver qué cambios pudiera tener esa ley. ¿Vale? ¿Cualquier duda, algún otro comentario, compañeros? Maestro, yo tengo Ajá. 2 dudas, pero no es de esta clase, es de la clase pasada. A ver, si quieres, ¿no?
Bueno, la primera era, yo estaba escuchando su clase y un compañero le preguntaba, usted estaba diciendo de que los papás, si tienen la solvencia económica, como hijo tú puedes ir con un juez a pedirle que te apoyen para la escuela en caso de que estén divorciados. Y un compañero comentaba que como que él preguntaba, no recuerdo si él preguntaba si era hasta los 25 o confirmaba si era hasta los 25 años que podía pedir este derecho. ¿Sí, Sí, todavía está vigente eso? sí, todavía, sí, sí lo confirmo, sí es hasta los 25 años, obviamente demostrando que el hijo sí está llevando a cabo sus estudios, todavía puede exigir ese derecho de que los padres o el padre lo pueda estar apoyando para eso, pero sí, sí es vigente. ¿Qué Y puede la pasar? otra duda, Realmente, ajá, sí, perdón, sí. ay, perdón, la otra duda era, yo leyendo el libro, Ajá, era acerca de la adopción. Había un ok. párrafo que me llamó la atención. No sé si todavía sigue vigente o ya cambió, porque en el libro decía que para adoptar te pedían tener mínimo 30 años de edad, pero yo hace poquito estaba viendo el registro de los requisitos de la adopción y no Ajá. decía una edad específica, nada más decía requisito tener mínimo ciertos años de casados. Fíjate, ese sí te lo voy a deber. No estoy muy familiarizado con los requisitos o con el tema de la adopción, pero dame oportunidad de investigarlo, y ahí en el aula, si ya para esos días tengo información, te lo comparto por medio de un mensajito, ¿sale? Muchas gracias. No, hombre, de nada. Y compañera Frérida, adelante. Profe, este es en un tema muy personal, Ajá. que te trae la duda con el comentario de la compañera. Dice que los padres te pagan una pensión, por decirlo así, por los estudios. En mi caso, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 15 años y a raíz de eso dejé de estudiar la preparatoria. Y yo tengo como comprobar que se dejó de estudiar y que a pesar de que se dejó de estudiar, había todavía una deuda en la uni. Ajá. Y terminé mi preparatoria a los 25. Ok. Y esa preparatoria que yo terminé luego en prepa abierta, la pagó mi pareja, no es mi esposo, estamos viviendo en concubinato. Ok. Entonces, ¿ahí qué aplica? ¿Aplica un retroactivo? Sí se puede solicitar, sí tienen solamente, como esto, pues demostrando esa parte. Recuerdo bien el concepto. Se me fue. Es como si dijera como sueldos caídos, como, híjole, lo tenía aquí, pero sí lleva esa parte de caídos. Es como igual, como cuando uno de los padres no está dando lo que viene siendo la pensión alimenticia, que ya por cierto tiempo viene siendo esa parte, como pensiones caídas. Sí lo puedes solicitar, digo, a lo mejor sí va a ser un poquito tardado y más que nada para que puedas demostrarlo eso, pero si es la intención, sí lo puedes solicitar. Y en el tema del matrimonio, en ningún lugar, bueno, por ejemplo, en esa clase en ningún lugar decía de que el hombre, de que llevaba, por decirlo así, el dinero y la comida y bla, 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 pero no decía nada de que la pareja tenía que otorgarle un estudio, en este caso a la mujer. Eso impide, por ejemplo, en mi caso, que mi escuela no la pagué yo, que fue pagada por mi pareja. No veo ninguna situación ahí. Como te entendí, no, o sea, no veo algún O sea, impedimento ahí. chicas que por decir, empezaron a vivir en concubinato, 15 años, y al día Ajá. de hoy ya son profesionales de aprox 25 años. En esos años pudieran pedir un retroactivo, aunque ellas estuvieran viviendo en concubinato
incluso aunque se hayan casado? O por decir que dijeras tú, el juez te va a decir, te voy a dar el retroactivo de los 15 hasta los 18 que estudiaste y a los 18 decidiste casarte y ahí ya pasas a ser parte, vas a ser responsabilidad de tu pareja cuando ya te casaste y ahí ya no te van a dar nada. Ya. Ok, ahora sí, ya me quedó un poquito más claro. Gracias. Sí, mira, ahí lo que pasaría es como eso, o sea, si tú ya tomaste la decisión de estar en pareja, es decir, ya no viene siendo parte de tus padres. O sea, ahí decir, oye, ella ya decidió estar en pareja y van a demostrar que tú estás en concubinato, ahí ahora sí olvídate de decir, vas a solicitar o vas a pedir pensión a tus padres porque tú ya estás llevando a cabo una figura independiente. ¿Vale? Esto pasa también, como lo mencionaba al inicio, cuando deciden que los hijos menores contraigan matrimonio y que así los hijos lo quieren, ahí también ya llegan a perder ese derecho que tenían de exigir esa pensión alimenticia, ese apoyo en estudios o algo, porque ellos ya decidieron tener esa figura de matrimonio con alguien más. Entonces, como decir, ya se independizaron, ya no son parte de esa familia, ya no son parte de papá y mamá, entonces ahora sí ya pasan a ser parte de la pareja, ¿sí? ¿Y por qué no viene como en una especificación en el apartado de matrimonio? Porque viene que da el alimento, que da el hogar, que van a tener la X cantidad de hijos, pero no viene eso. Mira, desconozco, no entiendo así por qué no viniera, por qué no viene específico, pero digo, así es como pasa. Al momento de que tú ya contraes ese matrimonio o ya estás en figura de concubinato, ya pierdes ahora sí todo el derecho a exigir alimentos, en este caso a tus padres. Digo, ya perteneces a otra figura. Y decir perteneces es decir, ya estás en otra figura, ¿no? Ok, bueno, pues me voy a quedar con esa duda de que por qué no sale. Sí, Pero sí, me sí. imagino que también pudiera ser una reformación o algo así, que luego vamos a ver qué aparece. Correcto, así sería. Vamos, hay que ir ahí a solicitar que lo aclaren, que lo agreguen. Ok, era todo, gracias. De nada, compañeros. Si no hay ninguna otra duda, nada más aquí aprovecho otra vez. Acuérdense, la actividad de matrimonio, esa actividad ya saben que es como cada semana. Y las otras dos actividades que se agregaron, que empezaron del día 11 al 23 de julio, que es la actividad de regularización y la actividad de puntos extra. Recuerden, tomen nota, no es obligatorio, no la tienen que hacer a fuerza, es quien así lo quiera, es un apoyo para los que por algún motivo no entregaron tareas antes del examen parcial o que les haya ido un poco mal en el examen parcial, con eso pueden apoyarse. Quien así le haya ido bien y dice, bueno, me va a servir para un repaso, para un estudio, para seguir entendiendo un poquito más, adelante. No hay ningún problema, lo puede hacer. El de puntos extra, ese también les conviene para alguien que dice, bueno, no me ha ido tan bien, tampoco no me ha ido tan mal, pero pues quisiera tener ahí de respaldo un puntito extra para mi calificación final, adelante. Lo pueden hacer sin ningún problema. Les repito, no es obligatorio, si no lo hacen, no les va a afectar en su promedio, y si lo hacen, pues es mejor para ustedes. Van a seguir repasando y van a tener ahí sus puntitos de respaldo para si les llega a faltar al final ahí algún puntito o dos. ¿Sale? Compañera Damaris, adelante. Profe, las tareas que no llegamos a mandar porque no las hicimos o fue tarde, ¿esas se vuelven a mandar en Sí. estado de regularización? Sí, mira, ahí nomás una disculpa, me faltó eso también. Voy a abrir nuevamente las tareas que son hasta antes del examen parcial. Se van a abrir. Aquí el detalle es que no se van a poder calificar como máximo 10. Aquí también hay que tomar en cuenta a los compañeros que sí la mandaron en tiempo, que sí lo hicieron conforme a la fecha que se solicitó. Entonces aquí a los que lo envíen después de ahora del 11, que está pactado, del 11 al 23, que van a estar abiertas, se van a estar calificando en base a 8. Entonces, los que lo vayan a hacer, trátenlo de hacerlo muy mejor que lo que se les pidió para que mínimo tengan su 8.
¿vale? Es lo máximo que pueden alcanzar, una calificación de 8. Si lo hacen nada más ahí más o menos, pues la calificación obviamente va a bajar. Recuerden, es en base a 8. Si lo hacen mal, si tienen errores, pues va a empezar a bajar un poquito más, a 7, a 6, a 5, y no queremos eso, ¿vale? La idea es de que si lo van a hacer, es para que lo hagan bien, para que lo repasen, para que aprendan, y no solamente el hacerlo por hacerlo, ¿vale? Compañera Erika, adelante. Maestro, una duda, a mí sí me faltó la verdad hacer una tarea. Yo la haría y la mandaría en esa misma liga donde la tuve que enviar en su momento. Sí, sería en la misma. Haz de cuenta que voy a estar abriendo la actividad 2, la 3, la 4 y la van a estar enviando a esa misma liga. No hay ningún, Y digo, podría yo lo que perdón. voy a hacer es nada más extender la fecha al día 23. Ok, entonces podría ser la tarea pendiente más las extras. Exactamente. Sí. Ok, gracias. De nada. Bueno, si no hay alguna otra duda, algún comentario, pues nos vemos ahí la siguiente semana. Ya saben, les voy a estar ahí los días lunes agregando la actividad que corresponde con el tema correspondiente. Y de nuevamente cualquier dudita, pues ahí en la plataforma recibo sus mensajes, ¿sale? También, perdón, antes de irme, aprovechando, quien le falta alguna revisión de alguna tarea anterior, mándeme mensaje. Yo sé que a algunos también les he mandado mensaje porque o la tarea no se pudo abrir o llegó la situación en que me compartieron una tarea que no corresponde a la clase. Entonces, por favor, pongan ahí atención a sus mensajes y también si les falta revisar algo, avísenme para yo revisar cuál puede ser el motivo. Que se me haya pasado, es válido, o que esté pendiente por alguna razón o algún motivo que no se pudo abrir o que no corresponda al aula, ¿vale? Una bonita noche para todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, maestro, igualmente. Nos vemos.